Mi esposa y yo renacimos el día que obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. Salimos del registro civil en silencio, sin mencionar una vez más el tema del matrimonio. Ella eligió irse con su compañero de universidad, persiguiendo la libertad que tanto anhelaba. Yo continué con mi emprendimiento, tomando un camino diferente. 7 años después, ella se convirtió en una famosa bloguera de viajes en el país, un referente para muchas chicas que admiraban su libertad. Yo seguí con mi empresa. Cuando nos volvimos a ver, ella estaba sentada en el lujoso coche de su compañero, mirándome de manera burlona mientras yo iba en bicicleta al trabajo. ¿Tantos años trabajando duro y aún no puedes comprarte un coche? No le respondí. Más tarde, cuando la diosa nacional me abrazó y me llamó esposo, ella se acercó a mí y me cuestionó. Kevin, ¿cómo pudiste casarte con otra persona? Capítulo 1. Terminemos. Kevin, no eres digno de que me case contigo. Cuando escuché la voz de Carolina de nuevo, sentí como si hubiera pasado una eternidad. Me quedé atónito y ella, disgustada, frunció el ceño y agitó la mano frente a mí para llamar mi atención. Esta vez, aunque mis padres me obliguen con su vida, no me casaré contigo. Recuperé la compostura y asentí en silencio. Está bien, como tú quieras. Al escuchar mi respuesta sin titubear, una pizca de sorpresa cruzó por los ojos de Carolina. Kevin, espero que cumplas con tu palabra, y no vuelvas a acosarme. Ya no quiero vivir otros 10 años miserables contigo. Soy una mujer moderna, pero estuve atrapada en la prisión del matrimonio durante 10 años. Con una mirada de resentimiento, Carolina me fulminó con la vista. Esta vida, seré la protagonista de mi propia historia. Jamás decepcionaré a Guillermo de nuevo. Dicho esto, se fue apresuradamente, su figura llena de júbilo mientras se alejaba. La observé mientras se marchaba. Su porte se superponía poco a poco con la mujer que recordaba. Parece que Carolina también ha renacido. En mi vida anterior, el día que obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, Carolina llevaba una camisa blanca, con su cabello suelto sobre los hombros. Su atuendo era sencillo, pero se metió en mi corazón de tal manera que no la pude olvidar durante más de una década. Carolina y yo fuimos compañeros de escuela secundaria, y ya entonces sentía por ella algo inexplicable. Casarme con ella me parecía cosa del destino, aunque no había una base emocional entre nosotros. No me importaba, creía que, con el tiempo, el corazón humano, siendo de carne, respondería a la sinceridad. Sin embargo, después del matrimonio, me di cuenta de que había sido demasiado ingenuo. Carolina me trataba con frialdad, más distante que un extraño. Al principio, pensé que era parte de su personalidad. Fue después que descubrí que Carolina siempre había guardado a alguien en su corazón. Ese alguien era su compañero de universidad, Guillermo, su primer amor. Guillermo y Carolina estuvieron enamorados durante la universidad, un amor que parecía perfecto. Lamentablemente, Guillermo provenía de una familia humilde y, en su juventud, había hecho cosas de las que no se enorgullecía, aunque luego se reformó. Los padres de Carolina, la familia Lee, nunca lo aceptaron como yerno, a pesar de que Carolina suplicó de muchas maneras, dramatizando su dolor. Los padres Lee no cedieron. Finalmente, bajo la presión de su familia, Carolina eligió a su familia y se casó conmigo. Así, Guillermo se convirtió en su amor inolvidable y en una espina clavada en su corazón. Capítulo 2. Desde ese día, Carolina cambió por completo. Ella pensaba que todo lo que Guillermo le hacía era por mi culpa. Por eso, Carolina empezó a odiarme profundamente, tanto que vendió los secretos de mi empresa a otros. Luego, usó ese dinero para ir al gimnasio, para cuidarse. Decía que quería recuperar todo lo que había perdido en los últimos 10 años. Pero, por más esfuerzos que hiciera, Guillermo nunca volvió a su lado. Finalmente, el día en que Guillermo se casó, Carolina me drogó, incendió la habitación y se llevó todo conmigo. El dolor de las llamas despertó mi cuerpo adormecido, y escuché a Carolina decir, aunque apenas consciente, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo habría pasado 10 años como ama de casa? Guillermo nunca me habría despreciado. Solté una amarga sonrisa. Carolina solo sabía culparme a mí, pero nunca pensó que ese matrimonio fue su propia elección. Nunca se atrevió a rebelarse contra sus padres autoritarios. ¿Y yo? ¿Qué culpa tengo? Una suave brisa sopló sin previo aviso, dispersando las nubes oscuras, y de repente, el sol escondido se derramó sobre mí. Ese calor me devolvió a la realidad. Renacer. Probablemente era la compasión del cielo hacia mí. No podía desperdiciar esta segunda oportunidad. Desde ese día, Carolina y yo cortamos contacto sin decir palabra, solo que nuestra boda ya estaba programada para el próximo mes.
Así que nuestra repentina ruptura naturalmente provocó la oposición de sus padres. Al principio, no sabía cómo explicar la situación a los parientes y amigos, pero no esperaba que Carolina trajera a Guillermo a casa y declarara que quería cambiar de novio. Este acto de rebelión hizo que el padre de Lee se enojara tanto que sufrió un ataque de hipertensión, pero a Carolina no le importaba. Ustedes solo saben imponerme sus ideas. Primero soy yo misma, luego su hija. Yo tengo el derecho de elegir mi propia vida. En esta vida, incluso si mueren frente a mí, yo seguiré con Guillermo. Al escuchar esas palabras de su hija, el padre de Lee se lanzó hacia ella, y al final, una ambulancia se lo llevó. Ese escándalo me hizo un favor. Ya no tenía que preocuparme por explicar la cancelación de la boda a los parientes y amigos, aunque todos me miraban con ojos de lástima y compasión. Sin embargo, no tenía tiempo que perder en Carolina y los suyos. Las oportunidades de renacer no se dan todos los días. Hacer dinero era lo más importante. En mi vida anterior, pasé 5 o 6 años construyendo una empresa, y su desarrollo iba bien, hasta que Carolina filtró los secretos y me llevó a la bancarrota. Pero al regresar 10 años atrás, no podía dejar pasar esta oportunidad de rehacer mi vida. Además, hace 10 años, Internet no era tan avanzado. La era dorada de la red aún no había llegado. Si apostaba temprano, cuando llegara el momento de cobrar, no me faltaría dinero para mi jubilación. Con estos pensamientos, me puse manos a la obra, pero justo cuando estaba ocupado sin parar, recibí una llamada inesperada de Carolina. Ella ya había anunciado su relación con Guillermo públicamente, y todos los días mostraba su amor con él en las redes sociales. Sin embargo, en la llamada, Carolina estaba furiosa. Kevin, ¿por qué no ayudaste a mi papá a encontrar un médico? Sabes perfectamente que su salud no es buena. Al escucharla, no pude evitar reírme. En mi vida anterior, fue en este momento cuando el padre de Lee sufrió una crisis de hipertensión debido a la rebeldía de Carolina, que desembocó en una insuficiencia cardíaca. Cuando me enteré, me apresuré a buscar al mejor médico local para operarlo, pero Carolina nunca me dio las gracias. En cambio, pensaba que yo estaba tratando de cobrar favores, así que esta vez decidí no meterme en sus asuntos. ¿Cómo es que Carolina estaba tan alterada ahora? Pensando en eso, me reí aún más. Carolina, ¿no fuiste tú la que me dijo que dejara de acosarte? ¿Por qué? Después de romper conmigo, ¿todavía tengo que cuidar de tus padres? ¿De dónde sacas el descaro? Y luego colgué el teléfono y la bloqueé. Más tarde, escuché que el padre de Lee, debido a la demora en el tratamiento, quedó con un problema en el habla. Capítulo 3. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 7 años. Durante estos años, gracias a la ventaja de haber renacido, me convertí en una figura importante en el mundo de los medios de comunicación en línea, ganando dinero a manos llenas. Hoy, precisamente, había una reunión de antiguos compañeros de clase, y muchos de ellos asistieron. También vi a Carolina, que vino acompañada de Guillermo. Algunos compañeros de clase, al verla, se apresuraron a saludarla. Vaya, nuestra persona ocupada está aquí. Carolina, veo tus videos todos los días. ¡Qué envidia me das! Viajando por todo el mundo. Carolina esbozó una ligera sonrisa. Es solo mi trabajo, pero espero que todas las mujeres puedan liberarse del matrimonio. Le eché una mirada rápida y seguí comiendo lo que había en la mesa. No había comido mucho al mediodía, así que ahora tenía hambre. En mi vida anterior, el estrés de emprender arruinó mi estómago, así que en esta vida me he cuidado mucho más. No quería volver a pasar por el dolor de aquellas crisis, pero justo cuando estaba a punto de seguir comiendo, alguien decidió interrumpirme. Levanté la vista y vi a Carolina con una sonrisa en el rostro, sosteniendo una copa de vino. Kevin, ¿por qué estás tan concentrado solo en comer? ¿Es que hace mucho que no comes algo decente? Pero bueno, considerando que te vi yendo al trabajo en bicicleta, entiendo que las cosas no te están yendo muy bien. Me da pena verte así. Dicho esto, sacó una tarjeta bancaria de su bolso y la arrojó directamente sobre mi plato. ¡Ay, qué torpe soy! Quería darte una mano porque sé que no la estás pasando bien. La tarjeta se ha ensuciado con un poco de aceite, pero sigue funcionando. La contraseña es 66.666. Y dentro hay 100.000 yuanes. Considéralo un pequeño aporte de mi parte. Carolina dijo esto porque unos días atrás, me había visto yendo al trabajo en bicicleta. En ese momento, Carolina estaba en el coche de lujo de Guillermo, mirándome con burla. Vaya, Kevin, menos mal que no te elegí a ti en su momento. Si no, ahora estaría atrapada como ama de casa. Tantos años de esfuerzo, ¿y ni siquiera puedes permitirte un coche? Sonreí ligeramente. Carolina,
Después de 7 años sin vernos, sigues teniendo esa lengua afilada. El rostro de Carolina cambió repentinamente. En mi vida pasada, Carolina solía despreciarme por no poder ofrecerle la vida lujosa que ella quería, pero si no fuera por su familia, ¿hubiera llegado al punto de perder hasta la casa de mis padres? Los padres de Carolina eran autoritarios y egoístas. Criaron a su hija con la intención de convertirla en una buena esposa que pudiera atraer a un marido rico. Mis padres, ya fallecidos, me habían dejado una herencia considerable, y los padres de Carolina pensaban que sería fácil manipularme, por lo que hicieron todo lo posible para que Carolina se casara conmigo. Fueron amables conmigo y me lavaron el cerebro, haciéndome creer que todo lo que Carolina hacía era por mi propio bien. Pero después de mi muerte, escuché a los padres de Carolina quejarse con amargura. Este Kevin no tiene tanto dinero como pensábamos. No sirve para nada, ni siquiera tiene suficiente para comprarle una casa a David. David, el hermano de Carolina, cuando él se quedaba sin dinero, le pedía a Carolina. Si ella no le daba, él la insultaba. Yo me compadecía de Carolina y, aunque no me gustaba la situación, me callaba. Pensaba que éramos una familia, pero ellos solo me veían como una máquina de dinero. En esta vida, al librarme de estos parásitos, mi vida no ha hecho más que mejorar. Al escuchar a Carolina, algunos compañeros de clase me miraban con lástima y simpatía, como si pensaran que, de haberme quedado con Carolina, sería yo quien estaría viviendo una vida acomodada. No pude evitar soltar una carcajada mientras miraba a Carolina. Carolina, con esos 100,000 yuanes ni siquiera puedes comprar este reloj. ¿No será que estás considerando firmar con Cima Media para entrar al mundo del espectáculo? Había escuchado de mi secretaria que una famosa influencer de viajes estaba en conversaciones para firmar un contrato y cambiarse al mundo de las series web. Jamás pensé que sería Carolina. Saqué mi teléfono y llamé a mi secretaria. Cancela la colaboración con esa influencer de viajes llamada Carolina. Guillermo, al escuchar lo que dije, estalló en carcajadas. Caro, ¿tu ex está borracho o qué? ¿Cima Media? Es una empresa enorme. Parece que se está creyendo sus propias mentiras. La dueña de la empresa es Mónica, la actriz más joven en ganar un premio. ¿Realmente crees que estás a su nivel? Además, el dueño de Cima se llama Luis. ¿Desde cuándo te llamas Luis? ¿Kevin? Capítulo 4. Guillermo me miró con desprecio y dijo: Kevin, sé que no sirves para mucho, pero al menos no deberías mentir. Carolina, con una mirada llena de decepción, comentó en voz baja, sin darme tiempo a responder. Se dio la vuelta junto con Guillermo y se sentaron en otra mesa. De repente, todas las miradas en el salón se dirigieron hacia mí, llenas de burla y sarcasmo. Yo no le di importancia. Miré mi teléfono y vi un nuevo mensaje de Mónica. Cariño, mi coche sigue en el taller, así que llegaré un poco tarde para recogerte. Para el público, Mónica es una mujer fuerte y exitosa, una actriz cuyas películas casi siempre ganan premios. Su talento y belleza le han valido el título de diosa nacional, pero solo yo sé lo apegada que es en privado. Mónica a menudo me abraza y me dice que soy el amor de su vida. Nos conocimos hace 5 años, cuando ella todavía hacía pequeños papeles secundarios, y yo, con las ventajas de haber renacido, ya había fundado mi propia empresa de medios. En ese entonces, Mónica era una chica apasionada por la actuación, pero sin conexiones ni recursos. Perseguir su sueño era difícil. Las chicas como ella eran las más vulnerables a ser explotadas. Yo la salvé una noche en un club cuando unos tipos la habían drogado y emborrachado. Me dio pena, y recordé que en mi vida anterior Mónica también se había convertido en una gran actriz, pero solo después de casi 10 años de lucha. Pensé que si alguien la ayudaba, tal vez no tendría que pasar por tantas dificultades. Así que, bajo el pretexto de invertir en su carrera, comencé a apoyarla. Mónica no me decepcionó. Su primera película fue un éxito, y desde entonces no paró de triunfar. Me llamaba su descubridor, y ella era mi confidente. En nuestro 5º año de conocernos, después de ganar su 4º premio como mejor actriz, Mónica anunció públicamente nuestra relación. Poco después, nos casamos. Como suelo ser discreto y prefiero que mi vida personal no sea del dominio público, pocas personas conocen al verdadero dueño de Cima Media. Por eso es normal que Carolina no me reconociera. Al pensar en Mónica, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Hacía tiempo que no la veía, y empezaba a extrañarla. Le respondí el mensaje: cariño, yo también te extraño. Sé que quieres salir a divertirte, así que después del trabajo vamos juntos. Deja que Luis se encargue de los asuntos de la empresa. Después de enviar el mensaje, guardé el teléfono. En ese momento, Carolina se acercó de nuevo. Kevin,
¿Tú sabes algo? ¿Por qué Cima Media rechazó trabajar conmigo? ¿Quién eres realmente? Solté una risa ante su pregunta. Solo soy un tipo que va en bicicleta compartida al trabajo y no puede permitirse un coche. ¿Cómo podría afectar tu carrera? Carolina respiró aliviada, como si se hubiera convencido de mis palabras. Sí, claro, alguien como tú no tendría contacto con Cima Media. Fui una tonta por creerte, murmuró para sí misma y luego volvió a mirarme con desprecio. Kevin, no es que te menosprecie, pero ya tienes 30 años y ni siquiera puedes permitirte un coche. Todavía andas en bicicleta compartida para ir al trabajo. ¿Alguna vez fuiste un estudiante brillante? ¿Cómo has llegado a esto? ¿Acaso quieres que tu esposa se quede en casa siendo una simple ama de casa? Eso es ser irresponsable y una falta de respeto hacia las mujeres. Al escuchar a Carolina, supe que me estaba culpando por lo ocurrido en nuestra vida anterior. ¿Pero de verdad las cosas fueron como ella decía? En esa vida, después de que se separó de Guillermo, Carolina se quedó en casa todo el tiempo, sin salir ni siquiera para hacer las compras. Tampoco hacía las tareas del hogar. Vivía como una reina, mientras yo le daba dinero para todo. Ese dinero, ella se lo daba a sus padres o lo usaba para mantener a su hermano. Aún así, Carolina me culpaba por no haberle dado la vida de lujo que deseaba. Una vida donde varios sirvientes la atendieran. Y ahora, aquí estaba, acusándome de haberla obligado a ser una ama de casa. ¡Qué gran mentira! Capítulo 5. Bebí de un trago la copa de vino. Realmente no tenía ganas de discutir más con Carolina. Ese tipo de persona siempre culparía a los demás. Incluso si el mundo se acabara, lo encontraría de algún modo mi culpa. Justo cuando estaba a punto de responderle, la puerta del salón se abrió, y entró Luis. Luis escaneó la sala, y finalmente fijó su mirada en mí. Kevin, así que aquí estás. ¿Te escapaste para venir a una reunión de exalumnos a mis espaldas? No entendí al principio. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Quién te lo dijo? Luis puso los ojos en blanco. Tú mismo me lo dijiste la última vez. Me dijiste que vendrías a comer a mi hotel este sábado. ¿Ya se te olvidó? ¿Estás tan ocupado ganando dinero que se te va la memoria? Fruncí el ceño, tratando de recordar. Ahora me acordaba vagamente de que se lo había mencionado, pero no era algo importante, así que lo había olvidado. Le di un golpe en el brazo. Bueno, lo olvidé. ¿Y qué? ¿Qué haces aquí hoy? Es que nuestro estimado señor Sang está aquí, así que vine a recibirlo. Además, vine con mi novia. Y me dijeron que Mónica está a punto de terminar de grabar su película. Dile que cuando tenga tiempo se vaya de compras con mi chica. Estoy un poco ocupado últimamente. Antes de que pudiera responder, Carolina, que había estado escuchando, se acercó. Kevin, ¿quién es este? Con una sonrisa, decidí aclarar las cosas. Este es Luis, el dueño de la empresa Cima Media, con la que querías trabajar. Y luego señalé a Carolina. Por cierto, fui yo quien le pidió a mi secretaria que no firmara contigo. Luis asintió con la cabeza, justo cuando su teléfono sonó. Tras despedirse brevemente, salió del salón. Después de que Luis se fue, Carolina me miró con desdén. Kevin, ¿por qué eres tan pretencioso? Al verte, seguro te pusiste celoso de mi éxito. Y por eso trajiste a alguien para que fingiera ser el dueño de Cima Media, pero con eso solo logras que te desprecie más. Ahora estoy más segura de que tomé la decisión correcta hace 7 años. ¿El dueño de Cima Media? Por favor, ¿escuchaste que su apellido es Chen y rápidamente buscaste a un actor para que lo interpretara? Es ridículo. La voz de Carolina era lo suficientemente fuerte como para que algunos compañeros que estaban intentando adularla también me miraran con desprecio. Kevin, somos compañeros de clase. No necesitas ser tan falso. Sí, Carolina y Guillermo hacen una gran pareja, pero eso no significa que tengas que intervenir por celos. Yo digo que Carolina tomó la decisión correcta. Si se hubiera casado con Kevin, no viviría la vida de lujo que tiene ahora. Guillermo, al escuchar los elogios de los compañeros, se puso colorado de orgullo. Caminó hacia mí y, con una sonrisa falsa, comentó: Kevin, si te interesa, nuestra empresa está buscando un guardia de seguridad. Puedo ofrecerte un salario de 7,000 yuanes al mes, con comida y alojamiento incluidos. Eso sería mejor que andar en bicicleta compartida, ¿no crees? Inmediatamente, los aduladores a su alrededor estallaron en aplausos. Guillermo es realmente generoso. Kevin, deberías agradecérselo. ¡Qué gran oferta de Guillermo! Guillermo, ¿hay más puestos disponibles? ¿Puedes ayudarme también? Al escuchar estas tonterías, no pude evitar reírme. Me recosté en la silla, mirándolos con desdén. Guillermo, he oído que tienes una pequeña empresa de medios. Si es así,
¿Por qué intentas que Carolina firme con Cima? ¿No puedes mantenerla o estás al borde de la quiebra? La cara de Guillermo se congeló por un segundo mientras miraba nerviosamente a los compañeros que lo rodeaban. Luego, levantó la voz para defenderse. ¿Qué estás diciendo, Kevin? Carolina y yo estamos muy bien. Nuestra empresa está creciendo. ¿Por qué nos maldices? Lo miré con frialdad. Mi secretaria ya me había informado sobre su situación. Guillermo quería que Carolina firmara con Cima porque su empresa estaba mal gestionada y estaban llenos de deudas. Aunque Carolina tenía un cierto éxito como influencer de viajes y había cultivado una imagen de mujer independiente, su capacidad de monetizar era limitada. Además, gastaban dinero a manos llenas, y su dependencia de las ventas en línea había disminuido, perdiendo seguidores. Incluso, algunos de sus canales habían sido bloqueados. Por eso estaban buscando desesperadamente nuevas oportunidades con Cima, pero ya no tenían esa opción. Al ver que Guillermo y Carolina no tenían argumentos, algunos de sus seguidores decidieron intervenir. Kevin, qué amargado eres. No puedes soportar ver a los demás prosperar. Deberías disculparte con el señor Guillermo. Guillermo, cada vez más arrogante al ver a todos de su lado, me dijo con condescendencia. Kevin, ya que fuiste compañero de Carolina, si te disculpas, podemos dejar esto atrás. Solté una pequeña carcajada. ¿Disculparme? ¿Tú crees que lo mereces? Capítulo 6. Mi actitud arrogante llamó la atención de todos, y comenzaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, ya no me importaba. Justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse. La persona que entró no era otra que mi esposa, Mónica. Vestía un elegante vestido largo y llevaba su cabello negro y brillante suelto sobre los hombros. Dada su fama, fue reconocida de inmediato en cuanto entró en la sala. Eres Mónica, la ganadora del Gran Slam de la actuación. Dios mío, es ella en persona. Soy tu fan. Mónica, ¿podemos tomarnos una foto? Me encanta tu trabajo. ¿Estás aquí buscando a alguien, Mónica? No hay duda, con tantas personas importantes aquí, seguro que vino a ver a Carolina o Guillermo. Mónica, rodeada por todos, le saludó de forma cortés pero distante, mientras intentaba localizarme con la mirada. Sin embargo, con tanta gente alrededor, le costó encontrarme. Señorita Mónica, permíteme presentarme. Soy Carolina, futura actriz de Cima Media. Nos conocimos en una ocasión y me dijiste que tenía mucho potencial. Carolina levantó la cabeza con orgullo, como si fuera un cisne altivo. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría ser como Carolina, que puede ver a una estrella como Mónica cuando quiera? Mónica ya la ha elogiado. Parece que Carolina va a entrar al mundo del cine pronto. Al escuchar esto, los murmullos de adulación comenzaron a llenar el ambiente, y Carolina sonreía aún más confiada. Sin embargo, Mónica frunció el ceño, claramente confundida. ¿Tú quién eres? Lo siento, señorita, pero no recuerdo haberte conocido. Estuve ocupada filmando recientemente. Tal vez te confundiste de persona. Las palabras de Mónica hicieron que el bullicio en la sala se detuviera de golpe. No pude evitar soltar una carcajada, que en ese silencio resultó más notoria que nunca. Mónica, al escuchar mi risa, inmediatamente se iluminó. Se abrió paso entre la multitud. Corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Cariño, te he echado tanto de menos. El gesto de Mónica fue como una bomba que estalló en medio de la sala, dejando a todos boquiabiertos. Guillermo fue el primero en reaccionar y se apresuró a acercarse, tratando de dirigirse a Mónica con cautela. Señorita Mónica, ¿cómo puede ser Kevin tu esposo? ¿No debería tu esposo ser el jefe de Cima Media, Luis? La expresión de Mónica se volvió fría. Sé perfectamente quién es mi esposo. Y es Kevin. Luis es un accionista de Cima Media. Él se encarga de las relaciones públicas. Dicho esto, acarició mi rostro con ternura. Mi esposo es un hombre reservado. Si no fuera porque le pedí que me acompañara a esta reunión de exalumnos, no sé cuándo habría podido decirle a mis fans lo afortunada que soy de tener a un esposo tan guapo. Aunque Mónica tiene una gran cantidad de seguidores en la industria del entretenimiento, sus fans no se comportan como los típicos seguidores obsesivos. Al contrario, la mayoría son fans de su carrera, saben que gran parte de su éxito se debe a mi apoyo, y siempre me han llamado cuñado con cariño. Como prefiero mantener mi vida privada lejos de los reflectores, había esperado hasta hoy para hacer pública nuestra relación. Carolina, al ver lo cariñosa que era Mónica conmigo, quedó completamente atónita y se acercó rápidamente, desorientada. ¿Por qué? Kevin, ¿cómo pudiste casarte con otra persona? ¿Por qué no me dijiste que eras el dueño de Cima Media? ¿Nos has estado engañando todo este tiempo? Mónica, con su presencia,
Había confirmado mi identidad. Después de todo, si Luis hubiera sido un actor contratado, ¿acaso Mónica, una estrella nacional, se prestaría a un juego tan sucio? Pero al escuchar las constantes acusaciones de Carolina, mi paciencia se agotó de inmediato. Carolina, te lo dije desde el principio. Cima Media no te aceptaría. Si hubiera sabido que la persona interesada en el contrato eras tú, ni siquiera te habría dejado entrar por la puerta. Y en cuanto a casarme, ¿por qué no iba a poder casarme con otra persona? Yo amo a Mónica, y ella me ama a mí. Capítulo 7. No lo creo. Me estás mintiendo. Carolina gritó, completamente fuera de sí. ¿Cómo pudiste tener éxito? Se suponía que estarías arruinado para siempre. Eres un mentiroso. Si ni siquiera podías mantenerme, ¿cómo podrías ser el dueño de Cima Media? No lo creo. Al escuchar las palabras de Carolina, la expresión de Mónica se volvió completamente fría. Señorita, le sugiero que no difunda rumores. Conozco bien a mi esposo, y él jamás se fijaría en una mujer tan venenosa y amargada como usted. Oh, ahora recuerdo quién eres. Eres la que dejó a sus padres con el pretexto de buscar libertad, pero en realidad te llevaste todos sus ahorros. ¿Eso es lo que llamas claridad de mente? ¡Qué descaro! Eso no es más que egoísmo e hipocresía. Mónica, habiendo crecido en circunstancias difíciles, sabía cómo defenderse con agudeza. Sus palabras fueron tan contundentes que dejaron a Carolina sin capacidad de respuesta. En ese momento, la puerta del salón se abrió nuevamente. Carolina, con los ojos desorbitados, gritó con sorpresa y miedo. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Su exclamación captó la atención de todos en la sala. ¿Cómo supieron dónde encontrarme? Carolina miraba a sus padres con incredulidad. Después de 7 años sin verlos, ahora parecían envejecidos, y el cabello que una vez había sido cuidado ahora estaba casi completamente canoso. Parecía que Carolina no entendía por qué sus padres estaban allí, pero la madre de Lee no perdió tiempo. Le dio una fuerte bofetada sin previo aviso. Hija desobediente, ¿cómo tienes el descaro de preguntar por qué estamos aquí? Te llevaste el dinero del tratamiento de tu padre y huiste con este hombre. Mientras ustedes vivían bien, ¿alguna vez pensaron en nosotros? ¡Qué desgracia haber dado a luz a alguien como tú! Mónica tenía razón. Carolina había tomado el dinero que estaba destinado al tratamiento de su padre, lo que lo dejó parcialmente paralizado. Mientras tanto, su hermano David no había hecho nada útil con su vida, y la madre de Lee tuvo que trabajar limpiando platos para mantener a la familia. Después de que Carolina se convirtió en una influencer millonaria, bloqueó todo contacto con su familia. Carolina, aturdida, no supo cómo reaccionar, y su madre le dio otra bofetada. Mira cómo vivimos nosotros, y mira cómo vives tú, disfrutando de una vida de lujos. Te ves cada vez más joven y reluciente. Con esas palabras, la madre de Lee le dio una patada, obligándola a arrodillarse. Mamá, sé que estuve mal, pero si no hubieran favorecido tanto a mi hermano, nunca habría llegado a esto. Carolina, furiosa, miraba a su madre con resentimiento. Señora Lee, Carolina ahora gana mucho dinero. Es una gran influencia. Ustedes pronto podrán disfrutar de una buena vida. Al escuchar mis palabras, la madre de Lee no prestó atención a las cámaras que estaban grabando y golpeó a Carolina aún más fuerte. Desapareciste por 7 años como si nada. Eres una desgracia. Ahora mismo compra una casa y un coche para tu hermano, o te haré la vida imposible. Hoy en día, a la gente le encanta el drama. Si no regresas a casa y haces lo que te digo, sacaré a la luz todos tus trapos sucios. Olvídate de ganar más dinero o de seguir siendo influencer. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Antes de que pudiera terminar su frase, su madre le dio otra bofetada. Cállate, inútil. Yo observaba fríamente todo este espectáculo, y luego señalé a Guillermo. Carolina, ¿es este el hombre que elegiste? ¿Es esta la libertad que tanto deseabas? El hombre con el que has estado, enamorada, durante casi 10 años. Solo se queda ahí, viendo cómo te golpean, sin mover un dedo. Guillermo, al escuchar mis palabras, finalmente reaccionó y se apresuró a ayudar a Carolina a levantarse. Caro, no le hagas caso a Kevin. Puedes hablar con tu mamá. No hace falta recurrir a la violencia. Sus palabras sonaban débiles y sin convicción, tal como había descubierto en mi investigación. Guillermo no tenía valor ni determinación, solo se preocupaba por su imagen. Pero cuando las cosas se ponían difíciles, no tenía el coraje de intervenir. Capítulo 8. En mi vida anterior, Guillermo había presionado a Carolina para que abandonara a su familia y se escapara con él, todo en nombre de la libertad. Pero lo que nadie sabía era que Guillermo, desde el principio, solo se había acercado a Carolina por el dinero de sus padres.
Más tarde, cuando Guillermo descubrió que Carolina tenía un hermano, el mimado hijo varón de la familia, decidió huir rápidamente. No quería estar atado a una mujer que sacrificaba todo por su hermano. En esta vida, Carolina fue quien tomó la iniciativa de llevarse una gran suma de dinero y alejarse con él. Luego, aprovechó las oportunidades que yo perdí en mi vida anterior para convertirse en una influencer que ganaba dinero y lo complacía en todo. De no ser así, un hombre como Guillermo, conocido por ser voluble y superficial, nunca se habría quedado a su lado. Sin embargo, a Carolina no parecía importarle la indiferencia que Guillermo acababa de mostrar. Al contrario, mi comentario la irritó, y rápidamente dirigió su ira hacia mí. Kevin, ¿fuiste tú quien llamó a mi madre? Eres tan malvado. No puedes soportar verme feliz. No pude evitar reírme. Carolina, deja de hacerte la víctima. Que tu madre haya venido es asunto tuyo. ¿Por qué me culpas a mí? Además, lo que tu madre dice no es mentira. Son tus padres. Después de todo, en mi vida pasada, todo el dinero de nuestra familia terminaba yendo a los padres de Carolina. Cuando yo me enfermé, ni siquiera teníamos suficiente dinero para pagar el hospital. Así que le pedí a Carolina que, ya que su familia no tenía tantas necesidades, dejara algo para nuestra pequeña familia. Recuerdo cómo me miró con desprecio y me respondió con fastidio. Kevin, son mis padres quienes me criaron. Ahora que son mayores, merecen vivir bien. Eres joven. Si te enfermas, toma un poco de medicina y ya está. ¿Por qué haces tanto escándalo? Es solo un poco de dinero. ¿Qué tacaño eres? En ese entonces, Carolina se sentía superior, pensando que sus padres eran los más sacrificados del mundo. Sin embargo, en esta vida, después de ganar tanto dinero, apenas le daba a sus padres 1,000 yuanes al mes para su manutención. ¿Es esto lo que llaman tener doble moral? Carolina pasó de tener el rostro enrojecido a pálido. Sé que debo cuidar a mis padres, pero Kevin, no debiste traer a mi madre aquí. Solo quieres que me avergüence. Parecía convencida de que había sido yo quien llamó a su madre, sin importar cómo lo negara. Decidí que no tenía sentido seguir discutiendo, así que tomé la mano de Mónica para irnos. Este lugar estaba lleno de gente y quedarse más tiempo no tenía sentido. Sin embargo, Mónica se detuvo, soltando suavemente mi mano. Me giré para verla y noté que se plantaba frente a Carolina con una expresión sarcástica. Señorita Lee, no sé por qué insistes en que mi esposo es el responsable de todos tus problemas, pero como mujer, siento que debo decirte algo. No puedes sostener una fachada indefinidamente. Llevo casi 3 años casada con Kevin, y él no es como tú lo describes. Con estas palabras, Mónica dejó claro su apoyo hacia mí. Inmediatamente, aquellos que antes me criticaban cambiaron de actitud. Sabía que Kevin no podía estar tan mal. Era el primero de la clase en su época. Kevin, hemos sido amigos durante mucho tiempo. ¿Tu empresa está contratando? Yo siempre pensé que lo que Carolina decía no era confiable, pero con tanta gente aquí, escuchando los halagos repentinos, me sentí asqueado. Hace solo unos minutos, estas mismas personas estaban intentando ganarse el favor de Carolina criticándome, y ahora, de repente, actuaban como si nunca hubieran dicho nada. Ya no quería perder más tiempo con ellos, así que decidí marcharme con Mónica, pero justo cuando estábamos a punto de tomar el ascensor, Carolina, jadeando, nos alcanzó y se interpuso en mi camino. Con los labios temblorosos, me preguntó, Kevin, ¿por qué eres tan exitoso en esta vida? Se supone que no deberías tener nada. Me detuve y me volví hacia ella, mirándola directamente a los ojos mientras respondía lenta y claramente, porque en esta vida mi esposa es Mónica. Ella me ama, es una persona amable, y no vive obsesionada con su primer amor, ni presiona a su marido para vender la casa con el fin de limpiar los líos de su hermano. Y además, Mónica nunca me traicionaría ni intentaría matarme como hicieron algunas personas. La cara de Carolina se descompuso de inmediato, y el miedo comenzó a apoderarse de sus ojos. Temblaba visiblemente mientras susurraba con incredulidad. Tú también regresaste, ¿verdad? Tú también has vuelto, ¿no es así? Sacudía la cabeza con desesperación, su cuerpo temblando de miedo. Debería haberlo sabido desde el principio. Finalmente, Carolina empezaba a darse cuenta de la verdad. Se dio cuenta de que yo también había renacido, y eso lo cambiaba todo. Capítulo 9. Mónica y yo volvimos a casa juntos. De camino, le conté una historia. Le hablé de un hombre que amaba mucho a su esposa. Pensaba que si la trataba bien, ella lo valoraría. Pero al final, el hombre perdió. Fue asesinado por su esposa y, tras morir, ambos renacieron y regresaron 10 años atrás. Entonces, decidieron elegir un nuevo camino en la vida. Al terminar de contar la historia,
Parpadeé para contener la emoción que sentía. Y cuando estaba a punto de decir algo más, Mónica me tomó de la mano. Cariño, lo pasado ya está en el pasado. Ahora podemos crear un futuro mejor. Mónica no era tonta. Sabía que entre Carolina y yo había una historia, y que mi éxito en los negocios parecía demasiado perfecto, como si supiera lo que iba a ocurrir. Respiré hondo y la miré con seriedad. Mónica, no es que haya querido ocultarte nada, solo no sabía cómo explicarlo, pero quiero que sepas que te amo de verdad. No quería hacer pública nuestra relación porque temía que tus fans pensaran que no estaba a tu altura. ¿Podrías perdonarme por eso? Mónica sacudió la cabeza con una sonrisa gentil. Cariño, lo único que me importa eres tú, no lo que piensen los demás. Mónica no hizo más preguntas, tal como había dicho. Lo que había pasado ya no importaba, y el futuro era brillante. Así que aprovechamos el tiempo libre de Mónica y nos fuimos a disfrutar de unas pequeñas vacaciones lejos de todo. Pero apenas regresamos, Luis me informó que tanto Carolina como yo estábamos en las tendencias de las redes sociales. Durante nuestras vacaciones, habíamos apagado los teléfonos para desconectar por completo. Una vez de vuelta en línea, entendía que se refería Luis con lo de las tendencias. Al principio, alguien había subido un video de la reunión de exalumnos, sorprendidos de que finalmente hubiera aparecido públicamente el esposo de Mónica. A su vez, muchos criticaban a Carolina, cuya imagen pública de mujer independiente y fuerte, educada y elegante, se había desplomado. La gente no podía creer que ni siquiera se ocupara de sus propios padres. Con tantos contratos y colaboraciones en juego, las marcas comenzaron a exigirle indemnizaciones. Carolina terminó perdiendo todo el dinero que había ganado en los últimos años. Sumado a eso, Guillermo tenía grandes deudas por su adicción al juego. Ambos se convirtieron en personas despreciadas, casi como parias. En ese momento, Mónica publicó una foto nuestra en sus redes sociales, acompañada de un mensaje que decía: queridos fans, aquí está mi esposo, a quien he mantenido en secreto durante 3 años. Espero que no lo critiquen. Tiene el corazón de cristal. Los notas musicales, como se llamaban sus fans, aceptaron la revelación con cariño. Mónica era brillante en todo, excepto en el canto. Este movimiento de Mónica volvió a ponerme en el centro de la atención, y cuando mi asistente publicó pruebas de que no tenía ninguna relación con Carolina, los notas musicales y los internautas la criticaron aún más. Con esto, el sueño de Carolina de entrar en la industria del entretenimiento se hizo añicos por completo. Algunos programas de televisión en los que había participado fueron cancelados o pospuestos, y los fans de las otras estrellas del programa la atacaron sin piedad. Viéndola caer en desgracia, no pude evitar sentirme satisfecho. Durante todos esos años, los contratos con penalizaciones exorbitantes que había firmado, los había ideado yo. Carolina me había causado la muerte en mi vida pasada, y nunca lo había olvidado. Pensé que Carolina desaparecería de mi vida para siempre después de esto, pero unos días después, se presentó frente a mi oficina. Tenía un aspecto desaliñado, con ojeras profundas, y apenas la vi, intentó arrodillarse frente a mí. Su situación claramente no había mejorado en absoluto. Kevin, fuimos pareja durante 10 años y nos conocemos desde hace casi 20. ¿No podrías ayudarme, aunque sea por eso? Estoy perdiendo la cabeza. Los acreedores no dejan de acosarme. Mi madre quiere que me case con un hombre de 60 años para que le compre una casa a mi hermano. Tengo solo 27 años. ¿Cómo es posible que mi vida se haya convertido en este desastre? Capítulo 10. Carolina lloraba desconsolada, con mocos y lágrimas corriéndole por el rostro. Retrocedí un par de pasos para mantener la distancia. La escena me daba asco. Carolina, en tu vida pasada, cuando tenías 30 años, vivías rodeada de lujos. Decías que eras una ama de casa desgastada y que tu vida no valía nada. La miré desde arriba, hablando con una calma imperturbable. Pero según veo, estabas mucho mejor en aquel entonces que ahora. Al fin y al cabo, ¿esto no es lo que siempre quisiste? Por Guillermo, fuiste capaz de matarme. Esto es lo que mereces. En esta vida, tu cabeza sigue llena de ese hombre. ¿Acaso no sabías que fue Guillermo quien te engañó para que firmaras esos contratos? Todo el dinero pasó por tus manos, y ahora eres tú la que está endeudada, no él. En lugar de venir a pedirme ayuda, ¿por qué no vas a buscar a tu amado Guillermo? Carolina me miró con incredulidad, sus ojos completamente abiertos. No puede ser. Guillermo no haría eso. Él me ama. Me dijo que estaba buscando dinero. Carolina, estoy seguro de que Guillermo lleva varios días desaparecido, ¿verdad? Con esa pregunta, quedó todo claro. No había más que decirle. Me subí al coche y me alejé.
dejando a Carolina atrás hasta que desapareció en la distancia, reducida a un pequeño punto negro en mi espejo retrovisor. La próxima vez que escuché de Carolina fue en las noticias. Obligada por sus padres a casarse con un hombre de 60 años, sufrió abusos hasta que lo asesinó, convirtiéndolo en un cadáver para la clase de medicina. Luego, en plena noche, agarró el mismo cuchillo y fue a casa de sus padres, donde mató a toda su familia. Cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde. La sangre se desbordaba por la puerta de la casa de los Lee. Carolina desapareció. Cuando finalmente la capturaron, estaba tumbada junto al cadáver de Guillermo, muerto, y sonreía mientras repetía: me equivoqué, quiero empezar de nuevo.